La bala salió de mi pistola con un estruendo que ahogó los vítores de la boda. Mi yerno, ese bastardo engreído, cayó de rodillas ante el altar, con los ojos desorbitados por la sorpresa, mientras la sangre teñía de rojo el mármol blanco de la catedral de la Almudena. Todos gritaron. Mi hija se desmayó en brazos de su madre, pero en mi mente solo resonaban las risas crueles de su familia, burlándose de mi madre, la pobre viuda que había cosido con manos temblorosas su vestido para el gran día, solo para ser llamada la mendiga del pueblo delante de Dios y de todos. No fue un impulso ciego, fue el clímax de años de humillaciones acumuladas como veneno en mis venas. Mi madre, con sus 80 años y su espalda encorvada por décadas de lavandería en las calles polvorientas de Toledo, había llegado a Madrid con el corazón hinchado de orgullo por su nieta. Hijo, me dijo esa mañana, ajustándose el velo improvisado, esto es lo que soñé para ti, una familia que eleve a la nuestra. Pero la familia de Javier, los Altamira, dueños de media flota de camiones que surcaban España de costa a costa, la vieron como una intrusa, una mancha en su linaje de oro. Mira esa abuela, susurró la madre de Javier, Carmen Altamira, con su collar de perlas reluciente, parece salida de un vertedero andaluz. ¿Cómo dejó que esa mujer pisara nuestra catedral? Sus risas, amplificadas por el eco de las bóvedas, me llegaron como cuchilladas. Y entonces, el disparo. No maté a Javier ese día, la bala solo le rozó el hombro. Un aviso, pero planté la semilla de la ruina que vendría después. Mi nombre es Antonio Ruiz, y esta es mi confesión, escrita desde la celda húmeda de Soto del Real, donde el Estado me ha confinado por intento de homicidio agravado. Pero no busco absolución, busco justicia en las palabras, porque la ley es ciega a las heridas del alma. Nací en un pueblo olvidado de Castilla-La Mancha, donde el sol quema la tierra sin piedad y los sueños se secan como los olivos. Mi padre murió en una mina de carbón cuando yo tenía 10 años, dejando a mi madre, Isabel, sola con 3 hijos y una hipoteca que devoraba lo poco que ganaba cosiendo para los terratenientes. Yo crecí odiando la pobreza, no por su peso en mi espalda, sino por cómo la convertían en arma los ricos. Estudié de noche, en la Universidad Pública de Toledo, saqué un título en contabilidad y subí peldaños en una firma de Madrid. No por ambición ciega, sino por venganza silenciosa, quería mirar a los Altamira a los ojos como igual, no como un sirviente. Mi hija, Lucía, fue mi redención. Nació en 1998, en un hospital público donde mi madre la acunó con canciones de cuna manchegas. Lucía creció entre libros prestados y cenas de sopa de ajo, pero su belleza y su inteligencia la llevaron lejos. Conoció a Javier Altamira en una fiesta de la Universidad Complutense. Él con su coche deportivo y su acento de alcurnia madrileña. Ella con su vestido de segunda mano que hacía que pareciera una diosa. Se enamoraron rápido, como en esas novelas que mi madre leía a hurtadillas, él, el heredero de un imperio logístico, ella, la chica del extrarratio que soñaba con estabilidad. Cuando Javier le pidió la mano en un crucero por el Mediterráneo, pensé que era un milagro. Papá, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos, esto es nuestro boleto a una vida mejor. Javier dice que su familia nos acogerá como a los suyos. Pero las familias no se acogen, se juzgan. Los Altamira, con su mansión en La Moraleja y sus cenas en el club de campo, olfatearon mi origen humilde como perros de presa. Mi esposa, María, enfermera en el Gregorio Marañón, y yo, contador en una filial de Inditex, éramos tolerables, pero mi madre. Ay, mi madre era el pecado mortal. Isabel Ruiz, con su falda remendada y su crucifijo de latón, representaba todo lo que ellos habían enterrado bajo capas de dinero, la España rural, la posguerra,
el hambre que sus abuelos habían esquivado con astucia en el franquismo. La boda se planeó como un espectáculo catering de El Celler de Can Roca traído a Madrid, flores de Holanda, un DJ que había pinchado para la realeza. Mi madre insistió en venir, no me lo perdería por nada. Antonio. Ver a Lucía casada es ver el cielo. Le compré un vestido azul en el Corte Inglés, el más bonito que pude permitirme con mis ahorros, pero nada borraba las arrugas de sus manos o el acento toledano que arrastraba las eses. El día de la boda. El 15 de junio de 2024. Madrid ardía bajo un sol de justicia. La catedral de la Almudena relucía como un diamante, con sus torres vigilando el Palacio Real. Llegamos temprano. Mi madre aferrada a mi brazo, sus ojos brillando ante los vitrales. Es como un cuento, hijo, murmuró. Lucía estaba radiante en su vestido de Vera Wang, Javier impecable en su frac Armani. La ceremonia comenzó con el órgano retumbando el Ave María, y por un momento, creí en el perdón divino. Pero entonces, durante la procesión, cuando mi madre avanzó para sentarse en la primera fila familiar, oí las voces. Carmen Altamira, sentada junto a su esposo, el patriarca Ramón, soltó una risita ahogada. Dios mío, ¿esa es la abuela? Parece una gitana de feria. ¿De dónde sacó ese trapo? De un contenedor. Su hijo menor, Pablo, un niñato de 25 con tatuajes caros, se unió. Mamá, no seas mala. Pero no podía quedarse en su choza. Esto es una boda, no un asilo. Las palabras se propagaron como humo entre los invitados de su lado, primos, tíos, todos con copas de cava en mano, riendo disimuladamente. Mi madre lo oyó todo, vi cómo su rostro palidecía, cómo apretaba el rosario hasta que los nudillos blanqueaban. Se sentó rígida, fingiendo compostura, pero yo lo vi, el quiebre en sus ojos, el mismo que había visto cuando mi padre murió y el casero nos echó a la calle. No dije nada entonces. No podía arruinar el día de Lucía. Pero dentro de mí, algo se rompió como una presa. Durante el banquete en el Hotel Westin Palace, mientras Javier y Lucía cortaban la tarta de 5 pisos, me senté al fondo con mi madre. Ella no comió, solo sorbía agua, murmurando estoy bien, Antonio, solo cansada. Pero yo sabía. La rabia bullía en mi pecho, caliente como el gazpacho que mi madre preparaba en veranos de miseria. Esa noche, en el piso de alquiler en Carabanchel donde vivíamos, no dormí. Saqué la pistola que guardaba en el cajón, un viejo modelo Astra, herencia de mi abuelo falangista, registrada legalmente para defensa personal. La limpié con manos temblorosas, imaginando el momento. Pero esperé. La venganza, aprendí de niño en las calles de Toledo, no es un golpe. Es una sierra que corta despacio. Los días siguientes fueron un torbellino de luna de miel y felicitaciones falsas. Javier y Lucía volaron a las Baleares, ajenos a la tormenta que yo incubaba. Mi madre regresó a Toledo en autobús, más callada que nunca. La llamé esa noche, mamá, ¿estás bien? Su voz era un hilo, Antonio. No fue nada. Solo palabras. La gente rica dice tonterías. Pero colgó rápido, y supe que mentía. 2 semanas después, el 2 de julio, recibí la llamada que lo cambió todo. Era Carmen Altamira, la bruja de perlas. Antonio, querido, ronroneó con ese tono condescendiente que usaba para los inferiores. Tenemos un problemilla con Javier. Ha tenido un percance financiero en la empresa. Nada grave, pero Ramón necesita que reviséis unos libros. Como eres contador, ya sabes. Ven a la mansión mañana, trae a tu encantadora madre, si quieres. Le daremos té. Su risa al final fue como un vidrio roto en mi oído.
¿Traer a mi madre? ¿Para qué? ¿Para más burlas? Colgué sin responder. Pero el veneno ya fluía. Esa llamada no era ayuda. Era una trampa, una forma de humillarnos de nuevo, de recordarnos nuestro lugar. Al día siguiente, conduje mi viejo Seat León hasta La Moraleja, el barrio de los dioses mortales, donde las verjas electrificadas custodiaban piscinas infinitas. Mi madre se negó a venir. No, hijo, déjalos con su orgullo. Así que fui solo, con una carpeta bajo el brazo y la pistola en la guantera. La mansión Altamira era un palacio de mármol y cristal, con jardines que devoraban el agua como si no hubiera sequía en España. Ramón me recibió en su estudio, un antro de maderas nobles y whiskies escoceses. Antonio, amigo, dijo, palmeándome la espalda como a un perro fiel. Javier ha metido la pata. Invertimos en criptos. Y ¡pum! El mercado se hundió. Necesitamos que maquilles los balances para el banco. Nada ilegal. Solo creativo. Sus ojos, fríos como el Ebro en invierno, me midieron. Sabía lo que pedía: falsificar cuentas, convertirme en su peón. Y detrás de él, en una foto enmarcada, la boda, mi madre sonriente, ajena a las sombras. Me reí, una risa seca que sorprendió incluso a mí. Ramón, ¿crees que soy un idiota? ¿O solo un pobre que se vende por migajas? Él parpadeó, desconcertado. Antonio, no seas dramático. Es por la familia. Por Lucía. Pero yo ya había visto suficiente. Salí de allí con la cabeza alta. Pero el plan se forjó en el camino de vuelta. No solo rechazaría, los destruiría desde dentro. Como contador, tenía acceso a sus filiales, meses atrás. Javier me había dado credenciales de confianza para ayudar con impuestos. Ahora, usaría eso. Pasé noches en vela, descargando archivos, rastreando transferencias offshore a Panamá, sobornos a inspectores de tráfico para sus camiones. Los Altamira no eran limpios, su imperio se sostenía en arena movediza, evasión fiscal, contratos amañados con el Ayuntamiento de Madrid, hasta un escándalo de trabajo en negro en sus almacenes de Valencia. Mi primer movimiento fue anónimo, un email al fisco desde un servidor en Estonia, adjuntando pruebas irrefutables. Estimados señores de Hacienda, adjunto documentos que prueban fraude en Altamira Logistics. Firma, un patriota español. Luego, llamé a un periodista de El País, un viejo conocido de la universidad, y le di el soplo sin nombre. Antonio, esto es dinamita, me dijo. Los hundirás. Pero no paré ahí. La rabia por mi madre me impulsaba como un toro en Pamplona. Recordaba sus manos agrietadas cosiendo mi traje de comunión, sus noches rezando para que no pasáramos hambre. Ellos la habían pisoteado, y por eso, yo los pisotearía a ellos. Lucía notó algo raro. Papá, ¿por qué estás tan distante? Javier dice que su padre está furioso contigo. Le mentí, negocios, hija. Nada que una copa de Rioja no arregle. Pero dentro, el conflicto me devoraba. Amaba a mi yerno como a un hijo lo había intentado, pero su familia lo había envenenado. Javier, con su sonrisa fácil y sus promesas de integraros, era el puente. Pero, ¿y si él también reía en secreto? Una noche, lo confronté por teléfono desde un bar en Malasaña. Javier, ¿oíste las burlas a mi madre en la boda? Silencio. Luego, Antonio. Era una broma. Mamá no lo decía en serio. Olvídalo. ¿Olvidarlo? Como olvidar el latigazo de un verdugo. El twist llegó como un rayo en cielo despejado. Una semana después de mi soplo, recibí otra llamada, esta vez, de mi madre. Antonio, ven rápido. Estoy en el hospital de Toledo. Corrí, el corazón en la garganta. La encontré en una cama, pálida como la sábana,
con un diagnóstico que me heló: cáncer de páncreas, estadio 4. Lo supe hace meses, confesó, con voz quebrada, pero no quise preocuparte antes de la boda. Quería verte feliz. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Ahora, hijo, no malgastes tu vida en rencores. Perdóname por ser una carga. ¿Una carga? Ella era mi ancla. En esa habitación estéril, con el pitido de las máquinas como un requiem, juré doblegar mi venganza, no solo ruina financiera, sino exposición total. Llame a mi contacto en la Guardia Civil, un primo lejano, y le pase las pruebas de los sobornos. Antonio, esto va a porchas, me advirtió. Los Altamira empezaron a tambalearse. Primero, la noticia en El País: escándalo en logística, Altamira Logistics bajo lupa por evasión millonaria. Ramón dimitió. Javier perdió su puesto. Y Carmen vendió sus joyas para pagar abogados. Pero el clímax se gestó en una cena familiar forzada. 3 meses después, en su mansión medio vacía. Lucía, embarazada de 3 meses, nos reunió: por favor, paren esta guerra. Somos familia. Estábamos todos: yo, María, mi madre, el que había salido del hospital por un milagro de morfina, los Altamira demacrados, Javier, con el hombro aún vendado del accidente en la boda que yo había fingido como intento. Me miró con odio. Fuiste tú, ¿verdad? Él disparó. Los leaks. Asentí, sin remordimientos. Por mi madre. Por el honor que pisoteasteis. Entonces, el giro que lo cambió todo: Carmen, con voz temblorosa, confesó. Antonio, no fue solo burla. Tu madre, Isabel, ella y Ramón, tuvieron un affaire en los 70, en Toledo. Él era joven empresario, ella su costurera. Ramón la dejó embarazada, pero huyó a Madrid con dinero de su padre. Tú podrías ser su hijo. Silencio sepulcral. Mi mundo se derrumbó. Miré a mi madre, que asintió con lágrimas: lo supe siempre, Antonio. Por eso te crié con tanto amor. Y tanto rencor callado. Ramón palideció. Isabel, lo intenté, pero mi familia. El lazo de sangre, torcido como un olivo centenario, convertía mi venganza en incesto trágico. Javier no era solo yerno, era mi medio hermano por afinidad retorcida. La ruina no era solo suya, era nuestra. El caos estalló. Lucía gritó, abortando el lazo familiar en un sollozo. Mi madre, agotada, se fue esa noche, muriendo 2 días después en paz, susurrando: perdóname, hijo. Yo, destrozado, me entregué a la policía, no por el disparo, sino por los leaks ilegalmente obtenidos, decían. En Soto del Real, reflexionó: la venganza me dio justicia, pero me robó el alma. Los Altamira quebraron. Javier en prisión por fraude. Carmen en un asilo de lujo. Lucía me visita, con el vientre vacío, y me dice: papá, ganaste. Pero perdimos todo. Y tienes razón. En esta España de desigualdades eternas, el precio de la dignidad es la sangre propia. Pero si pudiera volver, ¿dispararía de nuevo? Sí. Por mi madre. Por el honor de los pobres que los ricos pisan sin mirarlos. La confesión de Carmen Altamira no fue un susurro, fue una granada que destrozó el delicado equilibrio de esa cena. El comedor de la mansión, con su mesa de caoba pulida y candelabros de cristal que ahora parecían burlas, se convirtió en un campo de minas emocionales. Lucía, con las manos sobre su vientre incipiente, se levantó tambaleante, su rostro una máscara de incredulidad y náuseas. ¿Qué, papá? ¿Medio hermano de Javier? Esto es una pesadilla. Una jodida telenovela. Su voz, normalmente suave como el vino de La Rioja, se quebró en un alarido que hizo tintinear los vasos. María, mi esposa, siempre la roca en nuestras tormentas,
Me apretó la mano bajo la mesa, sus uñas clavándose en mi piel como anclas. Es verdad, Antonio, todo este odio. Por un secreto que ni siquiera sabías. Mi mente giraba como las ruedas de un camión Altamira derrapando en hielo. Miré a Ramón, ese patriarca de mejillas sonrosadas por el Brente, ahora encorvado como un olivo viejo. Sus ojos, del mismo gris acerado que los míos, Dios. Ahora lo veía, evitaban los míos. Ramón, dije. Mi voz un gruñido bajo. Habla. Dejaste a mi madre con un bastardo en el vientre y ahora finges ser el ofendido. Él carraspeó, ajustándose la corbata de seda como si eso pudiera ahogar la verdad. Fue en el 72, Antonio. Yo tenía 25. Recién heredado los primeros camiones de mi padre. Viajaba a Toledo por contratos de tela. Isabel, tu madre, cosía para nosotros. Era hermosa, fuerte, con esa risa que iluminaba las noches de posguerra. Nos enamoramos en secreto, en un almacén polvoriento. Pero cuando supo del embarazo, mi familia intervino. Un Ruiz no entra en los Altamira, dijeron. Me obligaron a huir. Me mandaron a Madrid con amenazas de desheredar. Le envié dinero anónimo durante años. Pero... cobardía, hijo. Pura cobardía. Hijo. La palabra me golpeó como la bala que yo había disparado meses atrás. Sentí náuseas. Un vórtice de pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y asco que me subía por la garganta. Mi madre, esa santa laica que me crió con cuentos de Quijote y rezos a la Virgen del Sagrario, había cargado sola con el peso de un Altamira. ¿Por eso sus ojos se nublaban cuando hablábamos de abuelos? Por eso me animaba a subir en la vida. Como si supiera que la sangre noble corría por mis venas traicionadas. Mamá lo sabía, murmuré, recordando su llamada desde el hospital. Me lo ocultó para protegerme de esto, de ser un bastardo en dos mundos. Carmen, con labios pintados de rojo sangre, intervino con veneno. Isabel era ambiciosa. Antonio. Quería trepar, pero Ramón la rechazó. Si no hubiera sido tan pobre, quizás. La abofeteé. El sonido fue seco, como un disparo amortiguado, y su mejilla enrojeció bajo el maquillaje. Cállate, bruja, tú, que te reíste de una viuda en una boda. No sabes de ambición. Solo de pisotear. Javier se levantó entonces, su hombro vendado recordándome mi crimen. Basta, esto no cambia nada. Tú nos destruiste, Antonio. Por una broma tonta en la boda. Hacienda nos clausuró los almacenes. Los bancos embargaron la flota. Estamos en la ruina por tu rencor. Sus palabras eran fuego, pero en sus ojos vi el miedo de un niño rico por primera vez expuesto al hambre. No fue una broma, repliqué. Fue el eco de décadas de desprecio. Tu abuela Carmen se burló de la mujer que crió al hombre que te dio la mano de su hija. Y ahora, descubre que esa mendiga te dio la vida indirectamente. El silencio que siguió fue asfixiante, roto solo por los sollozos de Lucía, que corrió al baño, seguida por María. Esa noche, la mansión se vació como un barco hundiéndose. Ramón me pidió quedarme, para hablar como padre e hijo, pero lo rechacé con una mirada que prometía más dolor. Conduje de vuelta a Carabanchel bajo una lluvia torrencial que lavaba las calles de Madrid como lágrimas divinas. María, en el asiento del copiloto, rompió el silencio. Antonio, ¿qué vamos a hacer? Lucía está destrozada. Sí, Javier es familiar. Esto mancha todo. Suspiré, el peso del secreto aplastándome. Lo que siempre he hecho. Amor, sobrevivir. Pero esta vez, sin mentiras. Llamé a Lucía desde el móvil. Hija, ven a casa. Hablaremos. Su voz era un hilo. Papá, ¿es verdad? ¿Mi marido es mi tío? No,
No lo era, la sangre no llegaba tan torcida, pero el incesto moral era peor. Los días siguientes fueron un laberinto de emociones crudas. Mi madre empeoró rápido, el cáncer la devoraba como la pobreza había devorado su juventud. Viajé a Toledo cada fin de semana, sentándome a su cabecera en la habitación del Hospital Virgen de la Salud, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de sus infusiones de manzanilla. Antonio, me decía, con voz débil pero ojos fieros, no odies a Ramón. Él fue mi error, pero tú eres mi victoria. Usa esta verdad para sanar, no para herir más. Pero el odio era mi escudo, forjado en la fragua de la humillación. Le conté todo, los leaks, el disparo, la confesión. Ella sonrió tristemente, hijo. La venganza es como el vino de la tierra, embriaga, pero deja resaca eterna. Perdóname por no decírtelo antes. La perdoné, por supuesto, la besé en la frente arrugada y juré velar por su descanso. Mientras tanto, el imperio Altamira se desmoronaba en cadena. Hacienda allanó sus oficinas en la Castellana, incautando ordenadores y cuentas. El País publicó una segunda entrega del affaire secreto al fraude, la caída de los Altamira. Javier fue arrestado por falsificación de documentos irónicamente, los mismos que yo había creativamente revisado meses atrás. Carmen, la reina destronada, vendió la mansión por una fracción y se mudó a un piso en Chamartín, murmurando maldiciones contra el bastardo Ruiz. Ramón, roto, intentó contactarme, cartas, llamadas, incluso una visita a Carabanchel que María rechazó en la puerta. Dile que venga él a Toledo, le grité desde el salón, a arrodillarse ante la tumba de la mujer que abandonó. Lucía dio a luz prematuramente, un niño sano llamado Mateo, pero el parto fue un infierno de estrés. Papá, no sé si puedo criar a un Altamira Ruiz en este odio, me confesó en la maternidad del 12 de octubre. La abracé, oliendo a bebé y a futuro incierto. Somos más que sangre, hija. Somos elecciones. Pero mis elecciones me perseguían. La Guardia Civil me citó por acceso indebido a datos. Un delito menor comparado con el homicidio intentado, pero suficiente para un juicio. Mi abogado, un joven idealista de la universidad, me advirtió, Antonio, declara coacción emocional. La humillación a tu madre es atenuante. Reí amargamente, ¿coacción? Fue el catalizador de un volcán. El juicio, en noviembre de 2024, fue un circo mediático. El Palacio de Justicia de Madrid bullía de reporteros, flasazos iluminando mi rostro curtido como si fuera un criminal de película. Ramón testificó primero, con voz quebrada, Antonio es mi hijo. Su rabia es mi culpa. Reducir la pena. Javier. Desde la cárcel de Estremera había vídeo. Añadió, me disparó. Pero lo perdono. Por Lucía. Carmen. Emperifollada aún. Mintió, fue un malentendido. Mi familia nunca se burló. Pero las grabaciones de la boda hechas por un primo mío discreto la desmintieron, sus risas, claras como el día. El fiscal pintó mi venganza como patológica, pero el juez, un manchego de mirada sabia, vio más allá, señor Ruiz. Su acto fue un grito de dignidad en una sociedad que aplasta al débil. Pena suspendida, con terapia obligatoria. Salí libre, pero encadenado a la terapia en un centro de lavapiés, donde un psicólogo flaco me diseccionaba, Antonio. Tu H símbolo 1 ADN es un ciclo. Rompe, o te consumirá. Asentí, pero en secreto planeaba el golpe final, una fundación en nombre de mi madre, Viudas de Castilla, financiada con la indemnización que Ramón me ofreció en secreto 1.000.000 de euros de sus reservas ocultas. Úsalo para bien, hijo, escribió en la carta. Lo hice, compré tierras en Toledo para huertos comunitarios, empleando a mujeres como mi madre. Pero el twist familiar me había cambiado,
visité a Ramón en su piso modesto. Y por primera vez, hablamos como padre e hijo. Perdóname. Isabel me amó más de lo que merecía, dijo. Y tú, Antonio, eres el mejor de nosotros. Aún así, las cicatrices sangran. Lucía y Javier se divorciaron, el lazo torcido era insoportable, pero comparten la custodia de Mateo. Un Ruiz puro en espíritu. Yo, en mi retiro forzado, escribo esto como catarsis, mirando el skyline de Madrid desde Carabanchel. La venganza me dio justicia, pero me robó la inocencia. En esta España de ricos y pobres, donde las bodas unen y los secretos separan, aprendí que el verdadero drama no es la bala, sino el silencio que la precede. La libertad condicional era una jaula dorada, podía caminar por las ramblas de Madrid, pero cada sombra me recordaba los grilletes invisibles de la culpa. Después del juicio, me instalé en un pequeño piso en Lavapiés, cerca del centro de terapia, donde el bullicio de bares morunos y grafitis políticos ahogaba mis pesadillas. María se quedó con Lucía y el bebé en Carabanchel. Necesitamos espacio, Antonio, para sanar. Y aunque sus palabras dolían como sal en herida, las entendí. La terapia era un ritual semanal. El doctor Vargas, con su barba de profeta y ojos que veían demasiado, me pinchaba el alma. Cuéntame del disparo, Antonio. No el acto, sino el antes, la rabia en la catedral. Cerraba los ojos y volvía allí, al Queens de junio. El sol filtrándose por los vitrales, pintando arcoíris en el suelo de la Almudena. Mi madre avanzando por el pasillo central, su vestido azul ondeando como una bandera de pobreza digna. Las risas de los Altamira, no un coro malvado de película, sino susurros elitistas que se filtraban como humo de puro habano. Mira a esa vieja. ¿De qué cloaca salió de Pablo? Pobre Lucía, casándose con esa herencia de una tía con piel de porcelana. Mi madre se detuvo. Solo un segundo, pero lo suficiente para que el veneno la alcanzara. Vi su espalda enderezarse, como un soldado en revista, y seguir adelante. Pero en la recepción, cuando le ofrecieron un plato de jamón ibérico que rechazó por demasiado caro para mi estómago, Carmen soltó el dardo final. Déjala. Es de las que comen pan duro. No vaya a ser que se acostumbre al caviar. En terapia, lloré por primera vez desde el funeral de mi madre. No fue solo la burla, doctor. Fue la confirmación de toda una vida. Somos los invisibles, los que cosen sus trajes y limpian sus mansiones, pero nunca invitados a la mesa. Vargas asentía, tu venganza fue visibilizarlos, Antonio. ¿Pero a qué costo? Tu hija sufre un divorcio traumático, tu medio hermano en prisión. Hablábamos de Ramón, ese fantasma paterno. Después de su visita rechazada, me envió fotos amarillentas, el joven, con bigote de mosquetero, posando con mi madre en un festival de Toledo. 1972. Ella, radiante con un vestido floreado. Él con una guitarra. Éramos libres entonces, escribió. Le respondí con una carta, libre para abandonarla. Papá. Ahora paga el precio. La Fundación Viudas de Castilla se convirtió en mi redención. Con el millón de Ramón lavado a través de un notario discreto, compré 50 hectáreas en los alrededores de Toledo, plantando olivos y viñedos orgánicos. Contraté a una docena de mujeres como mi madre, viudas de mineros, camareras jubiladas, con manos callosas y sueños postergados. Aquí no hay jefes, solo socias, les dije en la inauguración, bajo un sol que bendecía la tierra como en los viejos tiempos. Lucía trajo a Mateo, que gateaba entre las raíces, y por un momento, vi a mi madre en su risa. Papá, esto es lo que ella querría. No balas, sino raíces. Pero los Altamira no se rendían fácil. Javier, desde Extremera, me escribió, hermano, o lo que seas, arruinaste mi vida.
Pero Lucía dice que Mateo te adora. Visitas. Dudé. El lazo sanguíneo era un nudo gordiano. Fui. Una tarde de diciembre, con niebla envolviendo las alambradas. Javier parecía un espectro, delgado, con tatuajes asomando bajo la camisa de preso. Antonio. El disparo me salvó, en cierto modo. Me obligó a ver la podredumbre de mi familia. Hablamos horas de criptos fallidas, de cómo Ramón lo presionaba para ser hombre, de la boda donde él también rió, avergonzado. Perdóname por no defenderte. Era un cobarde como mi padre. Le perdoné, no por piedad, sino por Mateo. Sal de aquí, Javier. Y cuida de mi hija. Carmen, en cambio, era veneno puro. Me acechó en el mercado de maravillas, con un abrigo de piel raído. Tú, el bastardo que nos dejó en la calle. Ramón está enfermo, ¿sabes? Cáncer, como tu puta madre. Sus palabras eran dagas, pero vi el vacío en sus ojos, la reina caída, sola en un piso que olía a naftalina. Carmen, tu burla encendió esto. Pero toma, le di un sobre con 10.000 euros de la fundación. Para tu orgullo. No por ti, por las mujeres que pisoteaste. Se fue maldiciendo, pero supe que lo usaría. El conflicto sacerdotal estalló cuando El País publicó mi historia, de la humillación en la boda a la ruina familiar. El contador que derribó un imperio. Redes sociales ardieron venganza Ruiz. Pobres VS ricos. Con feministas alabando mi defensa de mi madre. Y derechistas llamándome resentido rojo. Recibí amenazas, paquetes con balas anónimas. Llamadas de amigos de Ramón exigiendo retractación. La ley intervino con escolta temporal. Pero el verdadero miedo era interno. ¿Había creado un monstruo? Lucía. En una visita. Me confrontó, papá. Mateo pregunta por ti o Javier. ¿Qué le digo? ¿Que su abuelo es un vengador o un villano? La abracé, dile que somos humanos, hija. Con fallos y todo. Ramón murió en febrero de 2025. Un infarto silencioso en su piso. Su testamento me legaba el 20% de las acciones residuales de Altamira Logistics, ahora una sombra de sí misma. Vendida a chinos. Fui al funeral en el cementerio de La Moraleja. Solo. Bajo lluvia fina. Javier. En permiso carcelario. Me dio la mano, gracias por venir. Padre. No respondí. Solo dejé una rosa en la tumba. Por mi madre. Esa noche. En terapia. Vargas sonrió, progreso. Antonio. De tu H símbolo 1 ADN a duelo. Pero el duelo era un río caudaloso. Arrastrando recuerdos, mi madre cosiendo bajo lámpara de queroseno, contándome de un amante fugaz que valió la pena por ti. La fundación floreció, vendimos el primer aceite en ferias de Toledo, con etiquetas que decían de viudas fuertes. Una de ellas, Rosa, una manchega de 65 con historia similar abandonada por un rico en los 80. Me dijo, Antonio, tú nos diste voz. Como tu madre te la dio a ti. Lágrimas. Siempre lágrimas. Pero el twist familiar reverberaba, un an que confirmaba la paternidad. Ramón era mi padre biológico. Enviado por Javier post-mortem. Lo quemé en la chimenea de Lucía, no necesito pruebas para saber quién soy. En primavera. Visité la Almudena. El sitio del crimen. El altar limpio. Sin sangre fantasma. Arrodillado. Recé no a Dios, sino a mi madre, descansa. Mamá. Tu honor está limpio. Afuera. Madrid bullía, turistas en sol. Manifestantes por vivienda digna. Mi historia inspiró un podcast La Bala del Orgullo, con mi voz narrando extractos. Ironía, de víctima a voz pública. Pero la paz era frágil. Una carta de Carmen llegó, Antonio. Ramón me confesó antes de morir, te quería buscar. Pero el miedo lo paralizó. Perdóname, yo también. Odié a Isabel por robarme a mi hombre. Pero eras inocente. La perdoné en papel, ve y vive. Carmen.
sin risas. El ciclo se rompía, lento como el Duero. El verano de 2025 trajo un calor sofocante a Madrid, como si el sol castigara los pecados colectivos. La fundación crecía, expandimos a talleres de costura en Toledo, donde mujeres como mi madre enseñaban a las jóvenes a remendar no solo telas, sino vidas rotas. Yo supervisaba desde un despacho improvisado en una masía restaurada, con vistas a campos dorados que me recordaban infancia. Mateo, ahora de 1 año, gateaba por los pasillos, balbuceando abuelo con esa inocencia que desarma fortalezas. Lucía, reconstruyéndose. Estudiaba Derecho online, quiero defender a los como tú, papá. Los pisoteados. Su fuerza era mi bálsamo, pero las noches traían fantasmas, sueños donde disparaba no a Javier, sino a Ramón joven, huyendo con mi madre y llorando en un andén de tren. Javier salió en julio. Tras acuerdo con fiscales, delató a ex socios por reducción de pena. Nos encontramos en un café de la Latina, neutral como las tapas que pedimos. Él, con barba descuidada y ojos hundidos, pidió perdón de nuevo, Antonio. Padre. Lo que sea. La cárcel me enseñó, el dinero es ilusión. Tú tenías razón. Hablamos de Lucía, ella lo veía por Mateo. Pero el divorcio era definitivo. La amo aún, confesó. Pero el secreto nos pudrió. Le di la mano, reconstruye. Javier. Únete a la fundación. Tus camiones pueden transportar nuestro aceite. Aceptó. Un puente frágil sobre el abismo. Carmen. Sorprendentemente. Llamó, necesito verte. Estoy sola. La encontré en un banco del Retiro, alimentando palomas con migas de pan irónico, para quien despreciaba la pobreza. El cáncer de Ramón se extendió a mí, dijo, tosiendo en un pañuelo manchado. Metástasis. Meses, quizás. Su vulnerabilidad me desarmó, la bruja era humana, frágil como mi madre al final. Carmen, ¿por qué me odiaste tanto? Sus ojos, nublados, se clavaron en los míos. Isabel era todo lo que yo no, auténtica, sin pretensiones. Ramón la mencionaba en sueños. Te vi como su venganza encarnada. La abracé, torpe, y la llevé a oncología en el Gregorio Marañón María. Aún mi esposa en espíritu. ¿La atendió? Perdón mutuo, murmuró. Murió en septiembre, legándome sus perlas, véndelas por tu fundación. Por Isabel. El nuevo conflicto surgió de lo inesperado, un sobrino de Ramón, un abogado ambicioso llamado Diego Altamira, demandó la fundación por malversación de legado familiar. Esas acciones eran mías, gritó en la corte, pintándome como un usurpador. El juicio fue un torbellino, testigos de Hacienda confirmando mi inocencia. Pero Diego desenterró el afaire, dramatizándolo como incesto financiero. Lucía testificó a mi lado, mi padre no robó, salvó. Ganamos. Pero el escándalo reabrió heridas, prensa sensacionalista titular El bastardo de los Altamira, héroe o villano. Recibí hate mail, muérete. Pobre resentido. En terapia. Vargas me presionó, Antonio. Este juicio es tu espejo. ¿Venganza o justicia? Respondí, ambas. Pero ahora, protejo lo construido. Expandí la fundación a Madrid, abriendo un refugio para viudas en Usera, barrio de inmigrantes donde la pobreza mordía duro. Allí conocí a Elena, una andaluza de 50 cuya historia ecoaba la de mi madre, abandonada por un empresario en los 90, criando sola a 3 hijos. Tú entiendes, me dijo, cosiendo un chaleco para Mateo. Su calidez despertó algo en mí, no amor, sino compañerismo, y por primera vez, consideré soltar el rencor. El clímax personal llegó en octubre, durante la vendimia en Toledo. Javier y yo cargábamos uvas, sudor y risas mezclados. Cuando él confesó, encontré cartas de Ramón a Isabel, post-abandono. Planeaba volver, pero un accidente de camión lo dejó herido,
mi abuelo lo usó para atarlo. Lágrimas saladas en el mosto, el destino. Cruel tejedor. Entonces, no fue solo cobardía, dije. Fue vida robada. Esa noche, alrededor de una hoguera, conté historias de mi madre, su sopa de perdiz, sus maldiciones a los ricos. Javier rió, suena como una guerrera. Lo era. María y yo nos reconciliamos en Navidad, con Mateo de Elfo. Te extrañé, Antonio. Pero el Vengador me asustaba. Hicimos el amor despacio, redescubriendo cuerpos envejecidos pero vivos. Lucía anunció, me caso de nuevo, papá. Con un profesor manchego, humilde como tú. La boda, en una ermita de Toledo, fue sencilla, mi madre habría aprobado. No hubo risas burlonas, solo lágrimas de alegría. Pero el pasado acecha. Diego apeló la demanda, y un anónimo me envió fotos, yo en la Almudena, pistola en mano. ¿Chantaje? Llamé a mi primo en la guardia, investiga. Resultó ser Pablo, el hermano de Javier, amargado por la ruina. Lo confronté en un bar de Malasaña, Pablo. Tu burla inició esto. Termínalo. Se quebró, perdí todo. Lo siento. Lo perdoné, enviándolo a terapia. En este acto, la TUH símbolo 1 ADN se diluye en empatía. La Fundación Salvavidas. Mateo crece fuerte. Y yo, a los 55, escribo memorias. La bala fue el principio, el perdón, el fin. Invierno 2025 trajo nieves tempranas a Castilla, cubriendo los olivos de la Fundación como un sudario puro. Mateo, con 2 años ya, construía muñecos de nieve en el patio de la masía, riendo mientras yo le contaba fábulas de mi madre. Érase una vez una costurera que venció a dragones ricos con su aguja. Lucía y su nuevo esposo. Miguel, un profesor de historia con acento toledano y manos gentiles, se mudaron cerca, convirtiendo la fundación en un hogar extendido. Javier visitaba fines de semana, trayendo camiones para distribuir aceite a comedores sociales, redención en movimiento. Bromeaba. Nuestra relación era un pacto frágil, cosido con hilos de sangre compartida y pérdidas mutuas. El conflicto legal con Diego escaló a la audiencia provincial, un laberinto de togas y tecnicismos en Madrid. Él, con traje de pinstripe y sonrisa de tiburón, argumentaba, Antonio Ruiz, alias el bastardo, usó secretos familiares para extorsionar el legado Altamira. Es un fraude psicológico. Trajo testigos, ex empleados jurando que Ramón me favoreció ilegalmente. Yo, en el banquillo, defendí con calma ganada en terapia, no extorsioné, expuse verdades enterradas. Mi madre merecía justicia, no solo para ella, sino para todas las Isabeles de España. Lucía, embarazada de nuevo, testificó con fuego, mi padre no es ladrón. Es el hombre que me enseñó dignidad sobre dinero. El juez, una mujer de mirada acerada, falló a nuestro favor, el demandante busca revancha personal. Caso desestimado. La victoria fue agridulce, Diego desapareció en la prensa, pero su veneno se filtró a redes, campañas de desinformación acusándome de incesto vengativo. Anónimos saquearon el sitio de la fundación, borrando donaciones. Llamé a un experto en ciberseguridad, un chico de la fundación, hijo de una viuda, y contraatacamos, transparencia total. Declaré en un vídeo viral. Aquí, cada euro salva una vida. Juzgadme por hechos, no chismes. El backlash se volvió apoyo, influencers feministas, asociaciones de viudas, hasta un rapero de Vallecas que sampleó mi historia en un tema, de la boda al balazo. El pobre se levanta. Personalmente, el duelo por mi madre se profundizó. En su aniversario, febrero, viajé solo a Toledo, al cementerio donde yacía bajo un ciprés. Mamá, el mundo cambió por ti. Pero echo de menos tu sopa. Lágrimas heladas en mis mejillas. Allí,
Encontré una carta en su tumba. De Ramón, enterrada con él, pero enviada por Javier. Isabel. Silis esto en el más allá. Perdóname. Antonio es nuestro mejor legado. La quemé con una vela. Cenizas al viento como liberación. Elena, la andaluza de la costura, se convirtió en confidente. Sus ojos verdes, salpicados de frecals sureños, veían mi alma cansada. Antonio, llevas el peso del mundo. Déjame coserlo un poco. Paseábamos por los viñedos al atardecer, hablando de abandonos, el suyo por un Kenstrachter en Marbella, el mío por un padre fantasma. No era romance, era sanación compartida. Una noche, bajo estrellas manchegas, la besé, suave, tentative. No busco reemplazo, dije. Solo calor. Ella sonrió, ni yo. Solo vida. Javier propuso un proyecto conjunto, rutas de camiones ecológicos para viudas rurales, conectando Toledo a Barcelona. Por Ramón y Isabel, dijo. Acepté. Y en la primera ruta, con Elena a mi lado, sentí cierre. Pero el Duistresillo llegó un ADN de Mateo, reveló por casualidad, en un chequeo médico que Javier no era estéril como temía post-cárcel, pero el niño era puro Ruiz. Alivio. Rió Lucía. Sin más secretos torcidos. María. Visitando con frecuencia. Noto la chispa con Elena, es buena para ti. Antonio. Yo. Encontré a alguien en el hospital. Asentí. Sin celos, sé feliz. Amor. Lo merecemos todos. Nuestro divorcio fue amistoso. Un capítulo cerrado con cena de tortilla en Carabanchel. La sociedad respondió. El podcast La Bala del Orgullo ganó premios, inspirando documentales en TVE. Entrevistado. Dije, la venganza fue mi error, la justicia, mi salvación. Para los humillados, alzad la voz. No el arma. Mateo. En mis rodillas. Jugaba con mis gafas. Inocente testigo. Pero ecos persistían. Pablo, redimido en terapia, se unió a la fundación como mecánico. Tu perdón me salvó, dijo. Carmen's Perlas financiaron un taller de burlas abordados. En este intermedio, el drama se aquieta, de PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web a paz ganada. La tu H símbolo 1 e ADN, como vino viejo, se transforma en sabiduría. Primavera 2026 floreció con promesa en la fundación, viñedos cargados, talleres zumbando de agujas y risas. Mateo, parlanchín a los 2 años y medio, corría entre viudas que lo malcriaban con cuentos andaluces. Lucía dio a luz a una niña, Sofía, en abril, y Miguel, con su erudición, bautizó la casa con nombres manchegos. Javier, ahora gerente de rutas, traía a su nueva novia, una abogada de derechos laborales, a cenas familiares, donde el pasado se diluía en gazpacho compartido. Elena y yo, pareja oficial, caminábamos de la mano por Madrid, deteniéndonos en la Almudena no por remordimiento, sino por cierre. Aquí empezó el fin, le dije. Y aquí, el nuevo principio, respondió ella, besándome bajo los vitrales. El último conflicto fue interno. Un clímax sutil, un sueño recurrente, donde mi madre y Ramón bailaban un fandango en un almacén de 1972, riendo libres. Mientras yo disparaba al aire, balas convirtiéndose en mariposas. Despertaba sudado. Pero Vargas, en nuestra sesión final, lo interpretó, transformación. Antonio. De destrucción a belleza. Cerramos terapia con un abrazo, has recorrido el camino. Vive. La fundación se expandió nacional, alianzas con ONGs en Andalucía y Cataluña, exportando aceite viudas fuertes a Europa. Un reportaje en El Mundo me coronó el contador redentor, pero rechacé el halo, solo un hijo vengando a su madre. Donaciones fluyeron, salvando a cientos. Rosa abrió su propio taller. Elena diseñó uniformes ecológicos. Lucía y Miguel's boda.
en la ermita de mi infancia. Fue catarsis colectiva. No hubo perlas ni fraques, solo mantones y guitarras. Javier dio a Lucía en mano. Lágrimas en ojos, hermana. Cuida de nuestra sangre loca. Rey. Bailando con Sofía en brazos. Mateo. Flower boy torpe. Esparció pétalos como confeti de paz. El cierre llegó en junio. Aniversario de la boda fatídica. Reuní a todos Javier, Lucía, Miguel, Elena, incluso Pablo en la masía. Por Isabel Ruiz, brindé con Rioja Reserva. Historias fluyeron, risas sobre la bala me dolió menos que Jasiente. Bromeó Javier. Lágrimas por Ramón y Carmen víctimas de su orgullo. Dijo Pablo. Quemamos fotos viejas en la ojera, la mansión Altamira. El altar sangriento. Cenizas al viento. Como secretos liberados. Años después. En 2030. La fundación es Imperio de Bien, escuelas para hijas de viudas. Rutas globales. Mateo estudia contabilidad. Como abuelo. Sofía baila fandango. Eco de abuelas perdidas. Yo, canoso y arrugado. Escribo esto final, la venganza fue tormenta, el perdón. Sol eterno. En esta España de grietas sanadas, aprendí el TH símbolo 1 e ADN ciega. Pero el amor torcido o puro, redime. Por mi madre. Por todos los pisoteados, alzad. No destruyáis. La dignidad no se dispara, se cose. Fin.